El tema de hoy. El tema de hoy le puse oración en el título y como un eslogan, lo que hace la gran diferencia. Ahora, hay cosas que no hacen gran diferencia, pero hay otras cosas, y te estoy hablando de la vida en general, te estoy hablando de las cuestiones alrededor de lo que vivimos, de lo que pasamos, trabajamos, decimos, pensamos. Hay cosas que no hacen la diferencia, pero hay cosas que sí hacen una gran diferencia. Y escúchame bien, esta frase es muy interesante. Cosas que hacen la diferencia a pesar de nuestra indiferencia. De nuevo te digo, cosas, y quiero que te la quedes bien grabada en la mente y en el corazón, por lo menos durante esta predicación, por lo menos durante esta charla, cosas que hacen la diferencia a pesar de nuestra indiferencia. Te lo digo por última vez, las cosas, vamos a estar hablando de algunas cosas que hacen la diferencia a pesar de nuestra indiferencia. Hoy nos vamos a estar concentrando en un capítulo muy bonito, para mí se me hace muy interesante. Vamos a estar leyendo Hechos y el primer extracto de texto quiero irme del 1 al 5, pero si tú estás en casa, te doy un momento para que busques en tu Biblia, para que busques en tu dispositivo, donde quiera que estés ahí. Si estás apuntando, si tienes una nota, un lápiz, una pluma, si tienes por ahí un cuaderno de anotaciones, te invito a que apuntes ahí como tema central o versículo central o capítulo más bien, porque vamos a estar leyendo algunos versículos. Hechos capítulo 12, vamos a estar primero leyendo del 1 al 5. Ya lo tienes, ya estás ahí, estamos pendientes. Escriban en la caja de comentarios, recuerden que todo lo contestamos, ahí estamos pendientes. Por ahí veo que algunos están conectando, por ahí también veo que algunos están comentando. Buenos días a todos, bendiciones, familia, excelente. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Te lo vuelvo a decir, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo. Qué triste, es difícil de leer este pasaje, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, imagínate, la muerte de Jacobo le había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Se fueron con Jacobo y ahora querían ir con Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, esta fiesta de los judíos. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para la que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y por último te leo una frase interesante. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ok, acaba de matar a Jacobo y van por Pedro. De pronto se dan cuenta los creyentes y lo ponen en custodia y ya estaba en la cárcel, estaba custodiado por 4 grupos de 4 soldados. En total eran 16 personas que únicamente estaban tenían bajo su cuidado a Pedro. Pero hay algo muy interesante, la mira era para asesinar a Pedro. Y hay algo muy interesante en esto. El versículo 5 termina diciendo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mira qué interesante, mira qué increíble, mira cuánta diferencia hacen, hablando de estas cosas que hacen realmente la diferencia. La iglesia estaba orando por Pedro. Mira, estos son días y momentos difíciles. Y quiero decirte, porque sé que no se conectan todos a la oración, pero aquellos, para que tú sepas, nosotros oramos por las personas vulnerables, por los adultos mayores, por las personas con discapacidad, en situaciones de vulnerabilidad, algunas situaciones de enfermedad, algunos otros que siguen trabajando aún en las circunstancias adversas, los que trabajan como todo el personal médico directamente con enfermos. Estamos siempre orando por ellos.
Yo creo que muchas de las cosas por las que nosotros oramos hacen una gran diferencia. Yo creo firmemente que yo estoy vivo por la oración de mi padre y de mi madre. Así que la oración hace la gran diferencia. Herodes era el enemigo de la iglesia en esta ocasión. Había matado a Jacobo y ya iba también por Pedro. ¿Sabes que Satanás, nuestro adversario, nuestro enemigo, es alguien que utiliza estrategias para querer destruir nuestras vidas? El pasaje tiene palabras claves, tiene maltratar, matar, encarcelar, humillar en público. Ahora, no son las mismas circunstancias el día de hoy en las que vivimos, pero de alguna manera tenemos una situación importante. Maltratar habla de físicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Hay gente que el día de hoy está siendo maltratada. Matar no necesariamente tiene que ver con lo físico, sino con los sueños, con los ideales, con el amor, con las emociones. ¿Cuántas circunstancias y situaciones en la vida quieren matar nuestros sueños, nuestros ideales, el amor y las emociones? Qué interesante, encarcelar no necesariamente tiene que ver con lo físico. Hay una cárcel emocional, una vida de aspiraciones que está truncada, está encarcelada. En ocasiones muchos de nosotros, aunque tengamos la oportunidad de vivir en libertad, nos sentimos como si estuviésemos en una cárcel emocional, una cárcel mental, no necesariamente una cárcel física. Y en ocasiones llega la humillación pública, las calumnias, la autoestima se va por los suelos, la culpa, los prejuicios. Hay un montón de cosas que a veces están atacando nuestras vidas y en ocasiones ni siquiera las logramos identificar como las estrategias que Satanás utiliza para que tú y yo no vivamos en la plenitud de Cristo, que no vivamos en libertad, que no vivamos en la autoridad de Dios, que no vivamos bajo los planes y propósitos que tiene para nuestra vida. Dios nos ha dejado la oración como un mecanismo clave para nuestra edificación. La oración cambia las circunstancias. Déjame decirte, y tú tienes que tener en claro que la oración cambia radicalmente las circunstancias. La oración no es un método, no es algo que tú te aprendas de memoria. La oración es un estilo de vida. Es una vida incesante de oración. Eso representa. Hechos capítulo 12, versículo 6, seguimos leyendo. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. El panorama, obviamente, para Pedro era sumamente oscuro. Hechos capítulo 12, versículo 7 nos sigue diciendo: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Puedes imaginar la escena tan extraordinaria? De pronto Pedro se encuentra en la peor circunstancia de su vida, encarcelado y con amenaza de muerte al siguiente día. Por otro lado está la iglesia orando incesantemente porque saben que las cosas no están para menos. De pronto dice que un ángel llega ahí donde está dormido junto a otros presos. Pedro le despierta, le quita las cadenas. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que quiero compartir contigo en esta mañana es que la oración trae respuestas inesperadas. Apúntale por ahí y quiero que te lo quedes muy, muy grabado en la mente y en el corazón. La oración trae respuestas inesperadas. La oración trae respuestas inesperadas. Dios es tan poderoso, tan extraordinario. ¿Puedes imaginar que Dios moviliza a ángeles para nuestra protección?
La oración trae respuestas inesperadas. Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso nos dice Hebreos, que tenemos guardaespaldas prácticamente. Que cuando tú y yo caminamos en la bendita voluntad de Dios, sometemos todas las cosas a Cristo, estamos en oración, quiero decirte que tú tienes una protección. Si hay algo en lo que yo oro porque la iglesia ocurra, no sé si Dios me lo cumpla, pero por lo menos quiero que tú sepas que esa es mi oración. Padre, que ninguno de nuestra familia se enferme. Padre, que no haya ninguno enfermo, que tu ángel acampe alrededor de ellos y los defienda. Que si están en el trabajo, tú crees un escudo a su alrededor. Que si están en cualquier lugar en la calle, laborando, haciendo sus compras, saliendo por lo indispensable, haciendo alguna tarea importante, que todos ellos sean guardados. El ángel se le presentó como una respuesta a la oración. El ángel se le presentó a Pedro como una respuesta ante la oración. Número 2, la oración trae luz en medio de la oscuridad. Número 2, la oración trae luz en medio de la oscuridad. Mira, si hay algo que tenemos que reconocer de este tiempo es la infoxicación que tenemos. Es decir, toda la información apunta a absolutamente nada. Por un lado, unos dicen una cosa acerca del virus, por otro lado, otros dicen otra cosa totalmente diferente. Algunos ni siquiera tienen un sustento científico ni de ningún tipo. Las teorías de conspiración abundan. Y hay que reconocer que de pronto no sabemos ni siquiera qué creer. Porque está ocurriendo algo muy interesante. El mundo está pasando por un momento de oscuridad. El mundo está pasando por incertidumbre financiera, económica, política, de poder, física. Hay muchas esferas moviéndose. La información que se nos da es confusa. Pareciera que hay oscuridad en el mundo. Pero la oración trae luz en medio de la oscuridad. En algún momento de la vida todos hemos llegado a esa situación en la que nos hemos sentido tan abrumados que pensamos que solamente hay oscuridad a nuestro alrededor. Y esos momentos en los que tú te sientas que hay tinieblas a tu alrededor, que no hay absolutamente nada de luz, esos son los momentos ideales para orar. ¿Sabes por qué? Porque la oración trae luz en medio de la oscuridad. Isaías capítulo 9 versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Qué increíble la palabra de Dios. Si tú estás viviendo el día de hoy en un momento de incertidumbre, de tinieblas, difícil, física, económica, espiritual, mentalmente, espero que la luz de Dios resplandezca en este momento sobre ti a través de su palabra. Número 3, la oración rompe cadenas. La oración rompe cadenas. Hay cosas que nos atan. Hay un montón de situaciones a veces de depresión, relaciones tóxicas, malos hábitos, situaciones mentales, murallas mentales y espirituales. Vivimos a veces en esclavitud por situaciones que hemos hecho, porque hay cosas que no hemos hecho bien. Pero hay algo sumamente interesante y es que la oración rompe cadenas. La oración rompe cadenas. La oración rompe cadenas. Yo creo que la oración sigue rompiendo cadenas. Te lo digo con toda autoridad de parte de Dios, por la experiencia vivida. La oración rompe cadenas. La oración rompe las cadenas del corazón, de la mente más retorcida, de la persona más perdida, del corazón más dañado.
Él rompe cadenas a través de la oración. Quiero que sigamos leyendo Hechos capítulo 12 y nos habíamos quedado en el 7 y ahora vamos al 8, que dice, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Mira, hay muchas cosas que tú y yo tenemos que hacer. Algún día una persona no tan agradable para mí me dio una lección muy profunda y me dijo, tú tienes que hacer lo posible para que Dios haga lo imposible. Aunque llegó el ángel, Pedro tuvo que levantarse, se amarró las agujetas de las sandalias que traía, de los tenis, de los zapatos, se envolvió en su manto y entonces siguió al ángel. Hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer por nosotros mismos. Hay gente que piensa que la oración es algo como que hacemos ahí, hablamos, recitamos, medio decimos algún pasaje y esperamos. Pero esperamos como rascándonos la panza, ahí sin hacer absolutamente nada. No. La oración también está acompañada por ciertas cuestiones importantes como la acción. Pedro se levantó, se agarró bien su ropa, se la acomodó, se abrochó los zapatos, se puso su manto y dijo, vámonos de aquí. Luego quiero seguir leyendo el verso 9 y 10 del capítulo 12, que dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. La oración es tan inesperada. De pronto está ahí Pedro encarcelado, dormido, medio lo despierta el ángel, dice, órale, aliviánate, ya nos vamos para afuera. Cuando va pasando las guardias, la primera y la segunda guardia, Pedro pensaba que estaba soñando, que no estaba pasando, que era una visión, que era un momento de parte de Dios. Y no se dio cuenta de que estaba fuera de la cárcel hasta que efectivamente estaba fuera. Qué increíble es de pronto recibir una buena noticia a través de la oración, que a veces ni siquiera nos la creemos. Mira, te voy a decir una cosa. En una ocasión yo estaba orando al Señor porque me ayudara a resolver un problema financiero. Tenía que pagar algo y no tenía absolutamente nada, y tú sabes que en ocasiones te empiezan a llamar justo en el día y duro y dale. Yo estaba muy fastidiado porque desde temprano estaba escuchando el teléfono y no tenía absolutamente nada. Entonces le digo, Señor, por favor, ayúdame. No te voy a mentir, te estoy hablando honestamente. De pronto recibo de la nada un depósito en mi cuenta. Y ni siquiera me lo quería gastar porque pensaba que estaba mal, que era un error. Porque aún orando por las peticiones, cuando recibimos, ni siquiera en ocasiones nos la creemos. La oración es tan poderosa que sana. La oración es tan poderosa que cambia. La oración es tan poderosa que hace cosas extraordinarias. Y en este momento Pedro no le cayó el 20 hasta que estaba fuera de la cárcel. Número 4. La oración abre puertas. Y quiero darte un consejo. Si ves que Dios cerró una puerta, no intentes abrirla. Si ves que Dios abrió una puerta, entra sin preguntar. Si ves que Dios cerró una puerta, no intentes abrirla. No seamos necios. Pero si ves que Dios abre una puerta, entra sin preguntar.
Seamos de esta conciencia, de esta mentalidad. Seguimos hablando acerca de Hechos en el versículo 11. Y quiero leerte ahora del 11 hasta el 16. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel. Fíjate, apenas le está cayendo el 20. Y me había librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, porque ya le iban a matar. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea, ahí estaban orando. Y de repente Dios liberta a Pedro y les cae ahí en la casa. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Esta Rode me cae un poquito mal, tengo que decirte. Versículo 14, la cual cuando respondió la voz de Pedro, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no le abrió la puerta. Esta Rode fue a abrir porque estaban, abran. Reconoce la voz de Pedro y de tanta emoción lo deja fuera de la casa. ¿Te puedes imaginar? Sigo. Sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca, Rode. Pero ella aseguraba que sí era, pero lo había dejado afuera. Entonces ellos decían: es un ángel. Como si ver un ángel fuera poca cosa también. Mas Pedro persistía en llamar. O sea, Pedro ya estaba cansado, toque y torque ya le estaba dando patadas a la puerta, porque Pedro no era de mucha paz y tranquilidad. Este Pedro era arrebatado. Pedro ya estaba allá, brinque y brinque afuera, golpeando la puerta por aquí y por allá. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Sabes qué hacían? Estaban orando, pero no creían. Estaban clamando al cielo: Padre, haz un milagro, liberta a Pedro. Dios, por favor, toca a Herodes, haz un milagro, líbralo de la muerte. Y Pedro tocándoles en la puerta todo desesperado, porque oraban, pero no creían. ¿Cuántos de nosotros oramos sin creer? ¿Cuántos de nosotros oramos sin creer? ¿Cuántos de nosotros oramos sin creer? ¿Cuántos de nosotros somos como este extracto de la iglesia y oramos sin creer? Número 5. La oración nos deja atónitos, perplejos. Hechos capítulo 17 y 18 dice: pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Claro, te puedes imaginar que tenía 4 grupos de 4 personas cuidando a Pedro, al lado de otros encarcelados y todavía amarrado por los grilletes que le habían puesto. Puedes imaginar que obviamente pensaban que era Houdini, que era alguien que de pronto desaparecía, pero no, era la oración, la respuesta de la oración de la iglesia. La oración causa alboroto. La oración causa alboroto, y con esto termino. Hechos capítulo 12, versículo 19 dice: mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogarlo, a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Mira, hay algo bien interesante. Quiero que con esto tú y yo
reflexionemos profundamente. Pero quiero ser muy preciso en mi comentario porque puede prestarse a malas interpretaciones. Yo quiero que tú sepas, mira, justamente esta semana vi una publicación que me pareció absurda. Dice, aquel que te traicionó, estaba haciendo la referencia a Judas, está a punto de ahorcarse. Esa era la declaración de este pseudo pastor, no sé de dónde lo sacaron, pero tenía una teología de venganza muy torcida. Yo creo que Dios no es un Dios vengativo, yo creo que es un Dios de misericordia. Y yo no creo que a la gente le tenga que ir necesariamente mal cuando obraron mal contra nosotros. Y aquí es donde quiero ser muy asertivo en el comentario, porque hay cosas que sí están maltratando nuestras vidas, de las cuales Dios se encarga. Estos 4 grupos de 4 personas, estos guardias, estaban encargados de maltratar a Pedro. Y de pronto, en lugar de que Pedro fuera el que perdiera la vida, son los maltratadores los que manda Herodes exterminar. Creo que en muchas situaciones Dios se encarga, pero no quiero que lo veas de ninguna manera como una venganza. Dios trae justicia. Y déjame decirte que hay personas que están siendo muy maltratadas. Algunos de los que están ahora escuchando, viendo esta transmisión, han sido tremendamente maltratados. Y yo creo que la oración causa alboroto. Dios cambia las circunstancias y las convierte a nuestro favor. No como un método, como un niño malcriado, como algo que le exigimos a Dios. No como si tú y yo creyéramos que Dios es un genio de la lámpara. Por favor, no quiero que me malinterpreten. Estoy hablando de la oración del justo. La oración del justo hace una gran diferencia. Si estás enfermo, la oración del justo puede mucho. Si estás pasando un problema financiero, la oración puede sorprendernos. Si estás viviendo una situación complicada y difícil de cualquier tipo en estos momentos, te invito a que hagas de la oración lo que hace la gran diferencia. Miren, iglesia, quiero invitarlos a entrar profundamente en la oración. Profundamente en la oración. No podemos dejar ir los días sin hablar con papá, sin pedirle su dirección, su ayuda, su sabiduría, sin pedir que el Señor nos dirija, sin pedir que Dios alumbre nuestra casa, nuestra familia, nuestras decisiones con su luz. Iglesia, no nos cansemos de orar. Pareciera que la oración el día de hoy es un recurso que terminó de autoridad, que terminó de moda, que no pasa absolutamente nada. Hay muchas peticiones que sé que están en manos del Señor, pero no por eso dejamos de orar. Seguimos creyendo en que la oración es poderosa y es el recurso que Dios nos dejó como sus hijos para que ocurran las cosas extraordinarias. Está por demás decirte que creo que Dios va a hacer cosas poderosas con nosotros. Y creo que hemos estado viviendo situaciones muy difíciles personalmente, de salud, de lo que ocurre a nuestro alrededor. El mundo convulsionado totalmente. El mundo patas para arriba. Iglesia, no nos cansemos de orar. Iglesia, no nos cansemos de buscar la dirección de Dios. Iglesia, no te canses de buscar el propósito de Dios para tu casa, para tus hijos, para ti, para tu trabajo, para tu familia. Iglesia, no te canses de conectarte con Dios.
Iglesia, esta disciplina espiritual que alimenta nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, que fortalece, que llena de fe, que nos anima, que trae autoridad, que trae poder, que rompe cadenas, que liberta al cautivo, que hace milagros, sigue siendo un recurso que la iglesia tiene a su disposición. Comunidad Capital, familia, amigos, te invito a que juntos podamos orar. Como la iglesia oró por Pedro, y que en estos momentos vivamos la mano gloriosa de parte de Dios sobre nuestra casa, sobre nuestra iglesia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra persona, nuestro carácter, sobre nuestro espíritu. Quiero invitarte a orar. Padre Santo, oramos a ti. Tú eres Rey, tú eres Dios, tú eres soberano. Tu palabra ha sido expresada, Señor, en devoción a ti, en humildad a ti, Dios. Quiero pedirte con todo mi corazón que tu presencia, Señor, sea viva y eficaz en cada vida y en cada corazón de los que nos están escuchando y viendo, Dios. Manifiéstate a ellos, que sientan tu calor, Señor, que la transmisión, que el medio digital, Señor, no pueda ser una limitante para que ellos en este momento sean inspirados en su corazón, sean llenos de tu Espíritu Santo, lo puedan sentir, Dios, en lo más profundo de su ser, sean impulsados, bendecidos, fortalecidos, animados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Yo oro por tus hijos, a favor de ellos, Padre. Mueve tu mano gloriosa en tu bendita voluntad, agradable y perfecta para nuestras vidas, Dios. Manifiéstate trayendo luz, manifiéstate rompiendo cadenas, Padre, manifiéstate trayendo libertad. Manifiéstate en cada casa, en cada hijo, Señor. En esos momentos difíciles, cuando la maldad aumenta, Señor, tu luz brilla por encima de todo, Señor. Permítenos ser tu luz en medio de los días difíciles. Permítenos ser tu luz en medio del trabajo difícil. Permítenos ser tu luz en medio de la casa, donde quiera que nos encontremos. Padre, que la atmósfera de tu Espíritu Santo acompañe a cada uno de los que están escuchando esto, Señor, y donde quiera que entren, cambie, porque tú estás con ellos. Cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir. Aumenta su fe, trae autoridad sobre nuestras vidas, Padre. Todas estas cosas te las ruego, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, recuerda que seguimos orando por todos ustedes. Si tú tienes una petición, acércate con nosotros a través del inbox, teléfono, todos los medios que tenemos a nuestra disposición, y seguiremos orando por cada una de las peticiones que tú expones. Quiero recordarte los números de cuenta, por ahí van a estar pasando en la pantalla. Aún seguimos necesitando de la generosidad de la gente a través de las donaciones. Así que te invito, en la medida en que el Espíritu Santo ponga algo en tu corazón, a que seas obediente y ayudes a todo el tema financiero que tenemos que enfrentar el día de hoy en nuestra iglesia. Te invito, te animo a que seas generoso con lo que corresponde. Así que por ahí están pasando todos los números de cuenta ahí en tu monitor, en tu pantalla. Por si tienes alguna duda, por ahí está todo. Iglesia, seguimos orando por ustedes. Recuerden que les amamos, los extrañamos. Les mando un abrazo muy fuerte. Espero que estén completamente bien, que sus hijos, que su familia, que su trabajo, sus finanzas, sus cuerpos, pero por sobre todo su alma y su espíritu estén fortalecidos en el poder de Cristo. Nos vemos la próxima ocasión y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto.